Mi nombre es José Sardá y José Sardá Pino, vamos a aclararlo así, porque muchas veces uno por la velocidad le quita el apellido de la madre. Y yo por lo menos en la firma, o cuando tengo que poner cuál es mi nombre, le digo José Sardá Pino, escribo José Sardá Pino. Yo nací en un pueblo que se llama Barlovento, en el estado Miranda. No es decir un pueblo, es una región. Y el pueblo se llama Higuerote. Y ahí pasé mi infancia. Mi padre era Jesús Sardá Torres y mi mamá Clotilde Pino de Sardá. Bueno, mi papá tenía doble actividad en Barlovento. Él era una mano derecha de una empresa muy importante en esa época que se encargaba de recolectar cacao y embarcarlo para Europa y para los Estados Unidos. Esa empresa era de unos alemanes que se llamaban los Krasus. Esta empresa tenía un ferrocarril que recolectaba el cacao en todas las haciendas de una buena zona de Barlovento, desde el Guapo hasta el puerto de Carenero. En Carenero estaban los barcos que eran de gran calaje, que salían full de cacao de allí. Y aparte de eso, papá tenía un botiquín, como llamaban, en el pueblo San José Rechigo, en la plaza. Ese era un botiquín que tenía gallera, dominó y billares. Y hacíamos helado en la tarde, con la ayuda de los muchachos vecinos, a quienes se les pagaba con un helado bien bueno a cada uno. Bueno, ahí estuve yo hasta los 10 años más o menos, pero ahí pasaban casi todos los años una circunstancia muy negativa, que era que el río de San José, en la época de lluvia, inundaba el pueblo y inundaba una buena parte de la región. Papá tenía además de eso una vaquera en un pueblo, cerca del pueblo, que se llamaba La Horqueta, y ahí se le ahogaron unas reses y por fin él aceptó las proposiciones de mi mamá, que todos los años le decía, vámonos para Caracas, ya los muchachos están grandes, aquí no hay donde estudiar sino hasta cuarto grado, vámonos de aquí. Por fin esa última vez que se inundó el pueblo y La Horqueta y todo eso, decidió papá vender todo lo que tenía y nos vinimos para Caracas. Pero papá era un hombre de pueblo. Él era un tipo que llamaban en esa época un tipo cabecino. Cabecino quiere decir pues que era con su inteligencia hacía varias cosas. Por ejemplo, era barbero, podía coger una máquina de una tijera, y como se decía en esa época, una máquina de cortar pelo y afeitar a un tipo con una rapidez extraordinaria. Era contabilista, que así lo llamaban en esa época, no contador como ahora, y por eso trabajaba con los Krasus en ese ferrocarril como un hombre de mano derecha de ellos, en el sentido de que él era como el hombre de confianza que les aconsejaba todo lo que tienen que hacer para ganarse la buena voluntad de los cacauteros, pero aparte de eso llevaba la contabilidad también de todo el cacao que se embarcaba. Entonces se vino para Caracas, puso él una bodega en la avenida Sucre de Catia, pero rápidamente quebró la bodega porque era un mal sitio, no era bueno. Después puso un botiquín en el cementerio y así hacían desayunos con arepas y todas esas cosas, pero tampoco, no era un buen sitio para eso. Entonces le dijo a mi mamá, mi hija, yo lo siento mucho, pero yo me voy para Barlovento otra vez, porque allá sí yo me defiendo. Si ustedes se quieren ir conmigo, ok. Si no, se quedan aquí. Y nos quedamos aquí en Caracas, pasando bastante trabajo, por cierto. Yo hice, mi hermano Jesús, que en paz descanse, hizo trabajo como yo de ciclista, repartidor de bicicleta, llamaban eso antes, en la Florida. Y ahí ya conocimos todas esas calles de la Florida. Era una época en que uno llevaba en la bicicleta el pan de trigo, la leche y el periódico, y lo dejaba en la puerta de la quinta y nadie se cogía eso. Después se les cobraba. Y ahí tuvimos un tiempo, pero rápidamente empezamos a cambiar. Dos primas mías se casaron con dos fotógrafos
que en esa época eran los principales fotógrafos de prensa de la capital. Uno era el Gordo Pérez, un famoso fotógrafo, y el otro era Luis Noguera. Uno era del diario Ahora, el primero, y el segundo de El Universal. Y ellos, como se casaron con estas primas nuestras, tuvimos la oportunidad de aprender fotografía, la parte de laboratorio, que se revelaba y se copiaba y todas esas cosas hasta hace poco, que vino la famosa fotografía que yo adoro, que me gusta muchísimo, que es la digital. Entonces, en esa época empezaron a salir nuevos periódicos y no había fotógrafos. Como ya medio manejábamos una cámara y una cosa, fácilmente conseguimos trabajo. Tanto mi hermano en el Nacional como yo en el Heraldo. No, pero mi primer periódico fue el diario El Tiempo de General Medina. Y el sueldo eran 140 bolívares mensuales. Y era ayudante de un buen fotógrafo de esa época que se llamaba Bernardo Dolande, fundador del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, junto con otros. Y al poco tiempo cerraron El Tiempo porque vino la Revolución de Octubre y por suerte conseguí trabajo rápidamente en el Heraldo. 140 bolívares también. Pero mi hermano ganaba en el Nacional un sueldo mayor, que no recuerdo cuánto era. Lo cierto es que después de un año más o menos el Nacional necesitaba otro fotógrafo más y mi hermano me recomendó a mí. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. No sabía nada de periodismo. Estudiaba en la escuela. Mi primer colegio aquí en Caracas fue la Escuela Miranda en el Paraíso. Y después en la Escuela Paraguay, que quedaba por el centro, no me acuerdo exactamente cómo era. Ahí estudié yo la primaria. Luego empecé el bachillerato en Fermín Toro, pero no crean que lo terminé. Yo estaba trabajando de fotógrafo del Nacional y eso era mi ilusión. Pero empecé a aprender un poquito de lo que era el sentido de la fotografía periodística. No me entraba mucho aquello, pero no era tan difícil tampoco. El Nacional tuvo un gran fotógrafo deportivo que se llamó Superman. Superman era Rafael Huet Condado, un muchacho muy inteligente y era un buen fotógrafo deportivo. Pero él renunció al Nacional para dedicarse a la Escuela de Periodismo en la Universidad Central, la parte de fotografía. Y entonces me pusieron a mí de fotógrafo deportivo sin saber nada de lo que estaba haciendo. Menos mal que en esa época no había buenas páginas deportivas, aparte de la del Nacional, porque me olvidé de contarle que el sueldo del Nacional era tan bueno, pero antes fui fotógrafo de Últimas Noticias, con un sueldo de 700 bolívares, de 800 bolívares. Y al poco tiempo que mi hermano me recomendó el Nacional, me ofrecieron el Nacional 700. Y sin embargo me fui, primero porque estaba mi hermano allá, y segundo porque era un periódico que me gustaba mucho más. Yo comparaba los dos periódicos, y claro, Última Noticia es un buen periódico, pero aquel era un periódico grande, y era más atractivo. Bueno, ahí empezó mi carrera de fotógrafo deportivo, como le dije. Me pasaron contra mi voluntad. Yo nunca hice, bueno, en el pueblo jugué pelota, esta pelota sabanera, que por no decir el nombre como lo llamaban, ¿no? Pero no iba a ser pelotero nunca, porque tengo unas canillitas tan flacas que nunca había podido correr suficiente como para robarme una base. Y aparte de eso, me gustaban cosas como el dibujo, me gustaba mucho la música. Pero aunque mi papá me puso a estudiar música, porque papá, entre de otras cosas, era músico criollo. Papá tocaba bandolín muy bien, guitarra grande, llamaban eso a la guitarra, y cuatro. Dicen que tocaba arpa, yo nunca lo vi tocando. Pero él era compositor, y hay una cantidad de valses muy lindos y joropos de papá. Él se llamaba Chucho Sardá. Y él se ganaba plata también tocando en fiestas y cosas de esas y en los eventos. O gratis, porque él tenía buena posición económica. Entonces, empecé en la fotografía deportiva,
Pero yo empecé con un estilo un poco distinto, ¿no? Y poco a poco, por las alabanzas de Abelardo Larraín, que para levantarme el ánimo me decían que era muy buena mi foto, me fue gustando la idea de aparecer ahí mi nombre y mi cosa, ¿eh? Y poco a poco, cada día las hacía mejor, cada día mejor. Y al poco tiempo escuché una frase de un norteamericano que decía que para tener éxito en la vida había que hacer las cosas, nada más que había que hacer las cosas un poquito mejor que lo que los demás esperan. Y empecé a aplicar esa filosofía y cada día la hacía un poquito mejor. Y yo, bueno, me hice un nombre en la fotografía a base de hacer la fotografía un poquito mejor. Eso sí, la frase del americano advierte, pero que no sea un poquito peor o menor, porque esa te lleva a la ruina. Y ahí está, pues, como empecé yo a tener éxito, vamos a decirlo así, con la fotografía deportiva. Y cada día tenía más habilidad para tomar la fotografía deportiva. Solamente en Venezuela, es decir, pues, en los países subdesarrollados, se usa un fotógrafo deportivo para todos los deportes que se practican en el país. Entonces, es muy difícil que uno pueda hacer buena foto a menos que tenga una condición de fotógrafo de la vida, no fotógrafo de estudio, ni fotógrafo de moda, ni fotógrafo de eso. Así como hay esa especialidad de fotógrafo de moda, fotógrafo de reses, fotógrafo de gallinas, de todo, así es el deporte. El deporte, el que toma fotografía de moda no va a competir con el que retrata las gallinas, los pollos, las cosas. Así es en los Estados Unidos. Entonces, un fotógrafo de estos animalitos, o de caballos, ¿verdad? O de perros, y esas cosas, la hace mucho mejor que el que la hace la de béisbol. Pero el de béisbol hay que respetarlo en sus cosas. Bueno, en un país subdesarrollado, como lo era el nuestro, y todavía un poco bastante, un periódico utiliza un solo fotógrafo deportivo para la cantidad de disciplinas que se practica en el país. Entonces el fotógrafo tiene que ir aprendiendo prácticamente de cada deporte cómo defenderse en cada deporte. Y se toma cierto tiempo, bastante tiempo, llegar a tener certeza y buenas tomas en cada uno de esos deportes. Bueno, yo estaba dedicado a eso, a aprender y a desarrollarme. Y cada día lo hacía un poco mejor, y cada día lo hacía con más facilidad. Siempre descubrí algunas cositas que me ayudaban, tales como no tener la cámara sino muy cerca del ojo para tener menos distancia, vamos a decirlo así, a la hora de tener que subir la cámara. Y eso me ayudaba mucho porque mientras los demás colegas míos estaban con la cámara guindando en el pecho, ya yo estaba tomando la fotografía. E hice muy buenas tomas de jugadas en el béisbol y en casi todos los deportes. La otra cosa es que en el periodismo deportivo hay que variar la fotografía mucho, ¿no? Y eso es muy exigente porque en la época moderna las fotografías deportivas y casi todo es filmado. Y entonces de ahí se saca el cuadro que la persona desea y hacen fotografías como si fueran tomadas, caramba, directamente. Y claro, eso facilita bastante el trabajo. Pero hay que ser fotógrafo de todas maneras. Porque hay que saber dónde se va a colocar el tipo, hay que saber encuadrar, hay que saber de luces y muchas cosas. Yo tengo fotografías de gente que entrevistaba, ya entrevistas nada más, que yo no estaba completamente concentrado en todos los movimientos que efectuaba la persona y le pecaba cosas tales como meterse el dedo en la nariz, rascarse la oreja,
meterse el dedo en la boca para sacarse algo de la muela y entonces hacer una tira gráfica de 3 fotos y aquello a la gente le parecía gracioso, menos a él. Y tenemos el caso de, no voy a nombrar personas mejor porque yo no quiero que, él es amigo mío, que lo pesqué yo en esas tomas así. Pero había que estar completamente concentrado y enfocado al tipo y retirado, que él no se dé cuenta, con un pequeño tele para que él no sienta el disparo de la cámara o por lo menos no tan fuerte y no tenga esas privaciones para sus movimientos. Y todas eran fotografías periodísticas, pero fotografías del deporte, porque eran personas del deporte. Yo no voy a tratar así al presidente ni a ningún ministro ni a ninguna persona, pero un deportista sí, porque esa gente no tiene prejuicio de esa naturaleza. Entonces, a mí me tocó ir a muchos países donde se efectuaban competencias donde iba a Venezuela, y una de ellas fue la Olimpiada de México. En la Olimpiada de México Venezuela ganó, no sé si todavía es así, la primera medalla de oro. Y ese fue el Morochito Rodríguez, que le ganó a un coreano, algo así. Y fue el único fotógrafo venezolano que tuvo la oportunidad de tomar esa primera medalla de oro. Y fue una odisea llegar a Venezuela con la fotografía, porque querían que hagan fotos mías y estábamos en México y tuvimos que coger un avión que nos llevaba a Yucatán y otra para venir a Venezuela y llegar aquí en la noche del día siguiente con el rollo ya revelado, es decir, con la fotografía ya revelada, porque en la Villa Olímpica había laboratorio, y estaba una persona en el aeropuerto que él recogió y se llevó el sobre mientras nosotros buscábamos que si la maleta y todas esas cosas, y ya eso estaba en Caracas, y se publicó foto en primera página y una página entera de la pelea, donde el Morochito lo dominó con pura izquierda. Y el hombre llorando, el coreano, por haber perdido la pelea, y el Morocho consolándolo, y una pila de cosas. Entonces, eso me dio la oportunidad de conocer por lo menos algunas capitales de varios países. Yo el otro día conté y había ido como a 12 viajes en distintas partes del Caribe, del norte y de Sudamérica. Eso pues para mí fue sensacional, porque yo venía de ser un repartidor de bicicleta y ahora tuve la oportunidad de conocer gratis, aparentemente gratis, porque había que ir a trabajar, de conocer esos países y muchas cosas de ellos, no el país, pero las capitales. Y me casé con una mujer extraordinaria, que es Lourdes Parra de Sardá, de una familia muy honorable de Barlovento, de don Manuel Parra Miquel Areno y mi tía Magdalena Ascanio de Parra, cacaoteros. Era un hombre de buena posición económica, pero era amigo de mi papá, porque mi papá era también cacaotero en la segunda vez que se fue a Barlovento. Y eran antes de eso hermanos masones. Y por eso me aceptaron en la familia, pues. Y me casé con Lulú y hemos sido felices después de 53 años de casado, y tenemos nietos y de todo, ¿no? Y bueno, todo lo que ustedes ven aquí, pues lo hice yo tomando fotografías, menos los muebles que lo compró Lulú, todos los muebles de la casa. Y es una mujer humilde, pero de mucho carácter, como era su padre. Su mamá no era así, su mamá era una mujer muy amorosa. Y bueno, tenemos 4 hijos, todos son muchachos con cierto brillo o con bastante brillo. Manuel Sardá es un fotógrafo muy apreciado en el Nacional, forma parte de los fotógrafos que siempre escogen para las cosas, sobre todo la parte de cultura. Él no quiso dedicarse a la fotografía deportiva porque no quería competir conmigo. Estoy seguro que si lo hubiera hecho mejores fotos que yo.
porque tiene bastante talento, pero además de eso es músico. Su abuelo, vamos a decir pues, casi todos nosotros heredamos un poco ese talento musical de mi papá, porque mi otro hijo, Alejandro Sardá Parra, es un músico que estudió en Toronto, en la Universidad de Toronto, 5 años y 3 años posgrado en la Universidad de Yale. Y es primer violonchelista de la Filarmónica Nacional. Lo que pasa es que Manuel es músico jazzista, una gran guitarra, tiene como 6 guitarras eléctricas, entre acústica y eléctrica. Y tiene una ejecución sorprendente. Él toca con muchos grupos que vienen aquí, pero su oficio es la fotografía, y yo estoy admirado del tipo de fotografías que hace, porque yo nunca las pude hacer así. Son cosas, ya cambia el tiempo. Yo no creo que mis fotografías ahorita sean admiradas como eran admiradas antes. Está hablándole a un hombre de 82 años y que dejó la fotografía deportiva hace 20 años y que tuvo 40 años en la fotografía deportiva. Y la fotografía ha evolucionado muchísimo y los fotógrafos de ahora son extraordinarios, tanto los deportivos, que los hay extraordinarios, y perdónenme que repita la palabrita, como el del Universal, que es ¿cómo que se llama? Perdónenme. No me acuerdo cómo que se llama ahorita. Mi memoria me falla bastante. Y otros más, de Últimas Noticias, todos hacen buenas fotos. Pero tienen ahorita la oportunidad, aunque Correales se llama, perdón, el Universal, Vincenzo Correales. Es un hombre que viene también de una posición humilde, él era barbero. Y después se cambió con el tiempo, que se dio cuenta que era un fotógrafo deportivo muy bueno. Se dedicó a la fotografía universal y todavía sigue siendo el mejor fotógrafo deportivo, uno de los mejores fotógrafos deportivos, porque en el Nacional los hay muy buenos también, como Nelson Castro, como Ernesto Borgado, que me lo llevé yo cuando fui jefe de fotografía nacional. Yo fui jefe de fotografía los últimos 17 años que tuve en el Nacional. Y yo me llevé a Morgado porque era un competidor mío muy fuerte. Y eso que trabajaba en un periódico con una fotografía pequeña, pues, porque es un tabloide. Pero en el Nacional lo agarraron por información general, porque todavía yo hacía fotografía deportiva y además ya había un segundo fotógrafo deportivo que era Lezama, que excelente fotógrafo, Jacobo Lezama, que me lo traje yo también de Maracay, que era fotógrafo del Nacional, por información general, pero que hacía buenas fotos de béisbol. Y entonces yo dije que ya yo estaba viejo y que yo necesitaba ayuda, entonces me pusieron a Jacobo Lezama como ayuda. Después pues he aparecido nada más que en la prensa cuando me han dado un premio por ahí o un reconocimiento, tales como este que estoy disfrutando ahorita, que es el Premio Nacional de Fotografía, que me lo dieron cuando ya yo no era fotógrafo deportivo. Y me lo dieron tal vez fue por mi larga carrera en la fotografía deportiva. Pero hay muchos fotógrafos artistas que han merecido ese premio, a quienes yo respeto y admiro, porque yo no me considero un artista. Yo creo que tengo buen ojo, como decimos en la fotografía, para hacer estas cosas, pero artista no. Yo no lo hubiera dado ni por las cholas, como dicen, a esos fotógrafos que han ganado el Premio Nacional de Fotografía antes que yo. Los respeto y los admiro. Y sé que la fotografía ha evolucionado tanto que, caramba, yo no sé a dónde van a llegar. No sé qué más pueden hacer. Porque con la tecnología moderna, que es la fotografía digital, la cual yo respeto y admiro
profundamente, es ya para hacer cosas increíbles. Pero con la tecnología se captan sucesos en el pleno momento, porque hay cámaras por todas partes guindando y captan todo. Captan atracos, captan terremotos, captan ¿cómo se llama? Maremotos, una cantidad de fenómenos de tipo físico que lo tiene ya controlados con cámaras y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, yo viví mi tiempo, fui muy feliz con mi oficio, gané una pila de premios. Yo no creo que sean tantos como dicen, pero bueno, sí fueron varios. Y nunca tuve la idea de trabajar para ganar premios, sino para hacerlo un poquito mejor de lo que los demás esperan. Eso sí, lo que vayan a hacer, hacerlo lo mejor que puedan, para su satisfacción personal primero que nada, y para la satisfacción de las personas que le emplean. Acuérdense que nacimos para servir. Si no servimos a los demás, nos morimos de hambre. Y creo que la cosa más importante que el ser humano en la vida, la cosa más importante es saber servir, trabajar. El trabajo es la cosa más extraordinaria que inventó Dios. Porque se puede pasar una vida sin grandes placeres, pero no se puede pasar una vida sin trabajar. Las cosas buenas son sentir la satisfacción de haber hecho algo que nos llenó. No disfrutar, pensar que uno trabaja para disfrutar. Todo lo que es disfrute es corto, es pequeño. El máximo placer cansa muy rápido, pero lo que no cansa es trabajar. Palabra que no. ¿Ok?